Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Primero que todo, recomendamos ver el video tutorial paso a paso sin adelantarlo para poder recuperar tu dispositivo. Este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método simple. Bueno, como pueden ver, como estábamos diciendo, cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Google o de Gmail. ¿Cómo vamos a poder entrar en este dispositivo? Pues fácil, vamos a utilizar una SIM card bloqueada con un código PIN. Vamos a introducir una SIM bloqueada con el código PIN. Para los que no, para aquellas personas que no tienen, que no saben cómo activar un código PIN de su dispositivo, en la descripción del video o en los comentarios vamos a dejar un método para que puedan hacerlo. Vamos a ingresar lo que es la SIM card bloqueada con ese código PIN. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, nada más vamos a retirar la SIM card. En este método solamente retiramos la SIM card. Te quedaría lo que es este candadito. Vas a darle clic al candadito, vamos a darle clic al candadito, vamos a sostener, bueno, vamos a bloquearlo nuevamente, retiramos, le damos clic al candadito, sostenemos nada más aquí, candadito, sostenemos, vamos a bloquearlo nuevamente, retiramos, vamos a retirar la SIM card, vamos a dar el candadito, vamos a sostenerlo, vamos a bajar hacia abajo, le damos en administrar, ahora le vamos a dar aquí donde dice notificaciones de aplicaciones, aquí vamos a darle donde dice todas las aplicaciones y aquí en esta lupita vamos a escribir YouTube, le damos clic a YouTube. Si de pronto te sale esto desactivado, vas a habilitarlo y te vas a ir a la última opción que dice ajustes adicionales, le vas a dar clic, le vas a dar donde dice acerca de y luego le vas a dar donde dice política y privacidad y te llevaría a este apartado. Aquí vas a hacer lo siguiente, vas a escribir nuestra página que se llama Davicel. Vas a escribir nuestra página así como aparece aquí en pantalla, Davicel, le vas a dar en búsqueda, le das en búsqueda, te va a salir de primera opción la primera página, le vas a dar clic, y nos llevaría a lo que es a nuestra página oficial. Ya estando aquí en nuestra página oficial vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel. Vamos a seguir bajando y aquí va a salir esta aplicación que dice, esta entrada que dice apps Davicel, esa es la que vamos a seleccionar, le damos clic y nos llevaría a lo que es a este apartado. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar esta opción que dice ajuste, seleccionamos. Ahora aquí vamos a poder encontrar lo que es un acceso directo, vamos a seleccionar ese acceso directo y nos llevaría a lo que es a este apartado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues buscamos aquí donde dice batería, uso de batería y aquí vamos a poder encontrar lo que es los servicios de Google Play, pero aquí nos aparece inhabilitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás y vamos a buscar donde dice apps, luego vamos a bajar aquí donde dice uso de batería de las aplicaciones y aquí vamos a buscar lo que es los servicios de Google Play. Vamos a seleccionar esa opción, le vamos a dar aquí donde dice inhabilitar, nada más le vamos a dar inhabilitar nada más, luego nos vamos a devolver hacia atrás y vamos a buscar accesibilidad. Aquí vamos a buscar menú de accesibilidad,
le damos en permitir, le damos en entendido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reiniciar nuestro dispositivo. Lo reiniciamos, esperamos unos segundos hasta que reinicie por completo para luego hacer la siguiente. Bueno, ya ha iniciado, vamos a darle en omitir. Aquí lo que vamos a hacer es habilitar lo que es la última opción de la aplicación. Vamos a dar en aceptar. Si ven que no le funciona, nos vamos a lo que es al asistente. Open YouTube. Decimos Open YouTube. Open YouTube. Tampoco no está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Volvemos hacia atrás, nuevamente hacia adelante. Vamos a esperar unos segundos. Cuando lleguemos aquí le vamos a dar a donde dice políticas y privacidad. Seleccionamos, nos vamos a la última opción. Luego seleccionamos la última opción. Seleccionamos Motorola. Vamos a seleccionar Motorola. Esto a veces suele demorar algunos segundos. Le damos aquí a este icono que está aquí en el centro. Vamos a esperar que cargue. Esperamos que cargue. Bueno, ya que ha cargado, le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión con Motorola. Vamos a darle clic. Luego vamos a darle doble clic aquí al correo para que se seleccione cualquier texto. Luego le vamos a dar en compartir. Luego vamos a ver si nos deja entrar a Google Chrome. No nos deja. Si no le deja entrar a Google Chrome, entonces lo que van a hacer es entrar lo que es a mensaje, nuevo mensaje. Aquí escriben cualquier número, le dan en enviar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar alguna foto. Le damos en adjuntar. Vamos a darle clic. Le damos clic a la foto que tomamos. Le damos ahora en compartir. Ahora seleccionamos Google. Le damos aquí en texto. Y vamos a escribir Davicel. Estamos aquí, escribimos Davicel. Damos Google. En la búsqueda seleccionamos, quitamos la foto. Ahora vamos a escribir Davicel. Vamos a darle en búsqueda. Nos llevaría lo que es al navegador. Vamos a esperar. Esto suele demorar un poco, ya que como está desactivado los servicios de Google, hay que tener un poco de paciencia. Ahora le vamos a dar a estos tres punticos. Le vamos a dar donde dice política y privacidad. Vamos a darle clic. Vamos a esperar ahora que cargue. Ya cuando nos lleve a este apartado, le vamos a dar a estos punticos. Vamos a dar a los punticos. Vamos a esperar que cargue. Eso puede a veces demorar, depende de su internet. Luego que ya cargue, le vamos a dar en búsqueda. Nos llevaría a este apartado. Ahora vamos a escribir nuestra página oficial de Davicel, en la que habíamos entrado anteriormente. Vamos a dar en búsqueda. Como ustedes saben que se ha inhabilitado la aplicación de Google Play, por eso la navegación va a ser un poco más lenta. Cargó, le vamos a dar clic a la primera opción y vamos a hacer el mismo paso para poder llegar lo que es a la opción que dice apps de Davicel a la entrada. Luego de haber hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es llegar lo que es ajuste. Llegamos a ajuste, acceso directo de ajuste, y ahora lo que vamos a hacer también es buscar lo que es apps, que está uso de batería.
Y lo que vamos a hacer ahora también aquí, uso de batería de buscar los servicios de Google, la vamos a habilitar. Habilitamos esa opción. Ahora nos devolvemos hacia atrás y vamos a buscar las redes de Wi-Fi y le vamos a dar ahora en olvidar. Vamos a darle en olvidar red, le damos a la tuerquita, le damos en olvidar, listo. Ya sabes, ninguna SIM card también introducida, no tiene SIM card. Nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vamos a devolver hacia atrás, hacia atrás. Le damos a dar ahora conexión sin Wi-Fi. Vamos a dar aquí, le damos en aceptar. Nos llevó a los servicios de Google, le damos en aceptar. Le damos aquí en omitir, le damos en omitir. Y ahora vamos a esperar unos segundos. Inhabilitamos esta opción donde nos pide correo. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Siguiente. Y como pueden ver ya se habilitaron estas opciones. Ya están habilitadas. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a ajuste. Nos vamos acerca del teléfono. Y le vamos a dar en restablecer. En sistema, perdón. Y le damos aquí en opción de restablecimiento y borramos todos los datos para que nos quede como un dispositivo totalmente nuevo, libre de fábrica y de errores.